Mi hija de 18 años necesitaba una cirugía urgente. Le pedí a mis padres que fueran codeudores de un préstamo de emergencia. Dijeron que no porque no querían correr el riesgo, y luego se fueron de vacaciones de lujo de $14.000 con mi hermana y sus 3 hijos. No grité. Hice esto. 2 semanas después, sus vidas comenzaron a desmoronarse. No era la primera vez que dormía sentada en una silla de plástico, pero era la primera vez que lo hacía mientras miraba un soporte para intravenosas, fingiendo que podía hacer que el tiempo avanzara más rápido apretando la mandíbula. El accidente de Leila ocurrió un jueves. Ella iba en el asiento del pasajero con el cinturón de seguridad puesto, y aún así terminó en la sala de emergencias con una fractura de columna y una lista interminable de moretones, rasguños y palabras que nadie quiere escuchar sobre su hijo. Estable, dijeron, consciente, pero algo apareció en sus escaneos. Para el sábado por la mañana, teníamos una nueva palabra: cirugía. 2 opciones, una, un procedimiento de alta gama con una tasa de éxito del 98%, sin complicaciones a largo plazo, mínimo riesgo nervioso; la otra, la versión económica, cubierta por el seguro, claro, pero con aproximadamente un 20% más de posibilidades de daño permanente, tal vez parálisis. Ni siquiera dejé que el cirujano terminara de enumerar los riesgos antes de interrumpir: iremos con la primera. Él asintió. Es la mejor opción, pero la ventana es estrecha. Ella está en esa etapa temprana de inflamación. Nos da la mejor oportunidad si lo hacemos mañana. Mañana, como en menos de 24 horas a partir de ahora, pregunté. ¿Cuánto cuesta? Él me lo dijo. Se me cayó el estómago, pero no me inmuté porque ya tenía una solución, o eso creía. Salí al pasillo y llamé a mis padres. No esperaba un desfile. Ni siquiera esperaba calidez, pero sí esperaba ayuda. Mi papá contestó. Hola, hija, ¿todo bien? ¿Y la necesita cirugía? Yo dije, hay una que le da la mejor oportunidad de una recuperación completa, pero no está cubierta por el seguro. Es cara. Necesito tu ayuda. Pausa. Luego, oh, cariño, ¿estás segura de que no está cubierta? Eso parece extraño. Positivo, dije. Lo he revisado con el hospital. Hay una más barata que sí está cubierta, pero los riesgos son mayores, como seriamente mayores. La voz de mi mamá apareció en la línea, claramente en altavoz. ¿Has hablado con el seguro de nuevo? A veces te dicen que no al principio, pero si insistes. Mamá, esto no es un error. La mejor cirugía es más nueva y no está en su lista aprobada. Necesito cubrirla de mi bolsillo. No dijeron nada. No les estoy pidiendo que vacíen sus cuentas, agregué. Solo necesito ayuda para cubrir la diferencia para que podamos asegurarla para el final del día. Pueden hacer el procedimiento mañana. Más silencio. Entonces mi papá se aclaró la garganta. Es que el momento es complicado, ya sabes. Mi mamá intervino, suave y razonable. Sabes que nos vamos el lunes. Ese resort no permite cancelaciones después de los 7 días. El viaje al resort de $14.000. ¿Ese? Ella suspiró. Es una cosa familiar. Ya se lo prometimos a los niños, y tu hermana ha estado tan emocionada. Y la podría terminar paralizada. Bueno, eso no es justo, dijo mi papá. Nos estás poniendo en una posición imposible. No es que no nos importe. Suena un poco como si lo hiciera. Simplemente, no somos médicos. Tal vez esa opción más barata esté perfectamente bien. Si el seguro la paga, tal vez sea una señal de que es lo suficientemente buena. Papá, por favor, no me digas que la columna vertebral de mi hija es menos importante que una reserva de hotel. Solo digo, a veces intentan impulsar estos procedimientos caros. Quiero decir, ¿estás absolutamente segura de que esto no es una de esas cosas en las que los hospitales te venden de más? No estoy comprando una garantía extendida, espeté. Esta es su columna vertebral. Mi mamá bajó la voz. Estás muy emocional en este momento, y lo entiendo, pero tal vez deberías ir más despacio antes de tomar grandes decisiones financieras, especialmente con tu trabajo siendo lo que es. Tengo 2 trabajos. Siempre he pagado mis cuentas. He ayudado a pagar sus cuentas.
Eso no es justo, dijo ella, sonando herida. Tú elegiste hacer eso. Lo elegí porque pensé que ustedes harían lo mismo por mí. Bueno, si tuviéramos más tiempo para planear. ¿No hay tiempo? Otro silencio. Ya veo, dije. ¿Así que la respuesta es no? Simplemente no podemos, dijo mi mamá suavemente. ¿No estamos en condiciones de asumir ese tipo de golpe financiero en este momento? Entendido. Colgué. No lloré. Me senté en el banco afuera del hospital, y por un minuto, me quedé mirando a una paloma que cojeaba por la acera. Recuerdo que me pregunté si tenía un nombre, si tenía padres, si sus padres habrían pagado la cirugía si hubieran podido. Luego me levanté, volví a entrar y abrí mi computadora portátil. El formulario de préstamo de emergencia no era difícil, solo largo. Haga clic aquí si acepta la tasa de interés. Haga clic aquí si acepta los términos. Haga clic aquí si se ha quedado sin opciones. Lo envié y esperé. Aprobado, pero solo parcialmente. Sin un codeudor, calificaría para aproximadamente un tercio de lo que necesitaba. Así que hice algo que me prometí a mí misma que no volvería a hacer, volví a llamar a mis padres. Esta vez, mi papá contestó solo. Hola. Soy yo, dije. Encontré un préstamo, pero necesito un codeudor para desbloquear el monto total. No tendrían que pagar ni un centavo. Yo me encargaría de todo. Otra pausa. Les gustaban mucho las pausas. Yo solo, mira, tu madre y yo hablamos. No nos sentimos cómodos poniendo nuestros nombres en ningún papeleo financiero en este momento, especialmente con toda la incertidumbre de estos días. ¿Te refieres a la incertidumbre como la médula espinal de tu nieta? No es tan simple. No lo es, sin embargo. He tenido robo de identidad en el pasado, agregó. Nunca se sabe con los prestamistas en línea. Es un banco, dije secamente. Lo siento, dijo. De verdad que lo siento. Asentí, aunque él no podía verme. Gracias, de todos modos. Colgué de nuevo. Esta vez no me senté, porque algo en mí había cambiado. Ya no era solo una madre en crisis. Era una mujer sin nada que perder y una hija que proteger. ¿Conoces ese momento en que todo encaja? Cuando de repente todas las pequeñas cosas extrañas de tu pasado se alinean como piezas de un rompecabezas y la imagen que has estado evitando finalmente te devuelve la mirada. Sí, esa era yo en la sala de espera del hospital, funcionando con café de la máquina expendedora y furia, dándome cuenta de que mis padres eran exactamente quienes siempre habían sido. Simplemente no había querido creerlo. Solía decirle a la gente que tenía una familia normal. No perfecta, no dramática, solo normal. Ya sabes, de clase media, emocionalmente estreñida, aficionada a las vacaciones económicas y la agresión pasiva. Teníamos muchas reglas al crecer: no respondas, no llores en público, no esperes elogios por hacer lo correcto. Esa última era una de mis favoritas. Mi papá decía, no recibes un trofeo por ser decente, lo cual es irónico viniendo de un hombre que una vez me llamó sollozando cuando su bistec estaba demasiado cocido en el Día del Padre. De todos modos, yo fui la primogénita y la prueba de práctica. Mi hermana, Megan, llegó 2 años después, y a partir de ese momento, me convertí en el ruido de fondo de su energía de personaje principal. Ella consiguió la ropa nueva, los juguetes mejorados. Cuando pregunté por qué ella tenía la Barbie bonita y yo tenía la que le faltaba un pie, mamá dijo, bueno, ahora estamos mejor económicamente. Como si 2 años fueran un salto generacional. Se hizo aún más obvio a medida que crecimos. Megan recibió clases privadas de baile y una fiesta de 16 años. Yo recibí una conferencia sobre gratitud y un cupcake de la gasolinera. Pero no me quejé. Pensé, está bien, tal vez realmente están mejor ahora. Tal vez están haciendo lo mejor que pueden. Tal vez así es como se siente crecer, ser silenciosamente marginado mientras a tu hermano le entregan el paquete de lujo. Luego quedé embarazada a los 20 años, y de repente no solo era el personaje de fondo, era el cuento con moraleja. Mi novio en ese momento, el padre de Leila, fue un error que corregí rápidamente, verbalmente abusivo, manipulador, arruinado en más de un sentido. Cuando me fui,
medio esperaba que mis padres dijeran, estamos orgullosos de que te defiendas. En cambio, mi mamá me preguntó si planeaba mudarme de nuevo. Dije que no. Parecía aliviada. Nunca ofrecieron ayuda, nunca cuidaron a Hila, nunca preguntaron si estaba durmiendo. Simplemente se quedaron al margen, actuando como si los hubiera avergonzado frente a nadie. Trabajaba en recursos humanos durante el día y entrenaba a clientes los fines de semana. Hila me acompañaba a veces a los seminarios, coloreando silenciosamente en la parte de atrás. Nunca se quejó, nunca preguntó por qué la abuela no llamaba. Creo que se dio cuenta pronto de que el amor en nuestra familia venía con condiciones, y ella no era la destinataria preferida. Así que lo hice funcionar. Nunca le pedí a mis padres ni un centavo. No cuando subió el alquiler, no cuando Hila necesitó aparatos ortopédicos, ni siquiera cuando tuve una gripe tan fuerte que pensé que estaba alucinando mi propio correo de voz. Y luego, de alguna manera, los roles se invirtieron. Después de que se jubilaron, se mudaron a un condominio más pequeño con una bañera de hidromasaje en la azotea. Mi papá dijo que era por su espalda. Mi mamá dijo que era porque la luz en el baño de invitados no era favorecedora. Empecé a ayudar con las facturas, en silencio. Unos cientos aquí, un complemento de la hipoteca allá. No llevaba la cuenta. Simplemente pensé que es lo que se hace. Es lo que habrían hecho por mí, ¿verdad? Incorrecto. Megan nunca ayudó. Ni una sola vez. ¿Pero sus hijos? Lo consiguieron todo, computadoras portátiles, viajes de esquí, un trampolín enterrado. ¿Quién demonios necesita un trampolín construido en el jardín? No lo sé, pero lo consiguieron. Luego mi abuela murió. Margaret. Ella era diferente, directa, brillante, ligeramente aterradora en su capacidad para hacer interés compuesto en su cabeza. Ella e Hila eran cercanas. Pasaban horas obsesionándose con estrategias de inversión como si fuera Monopoly para contadores. Nunca lo entendí, pero me alegré de que Hila tuviera esa conexión, alguien que viera lo inteligente que era. Cuando la abuela falleció, asumí que les dejó todo a mis padres. Ciertamente actuaron como tal. Ni una mención de un testamento, ni una conversación, solo está resuelto. Y de repente estaban rebosantes, viajes a Grecia, bolsos de diseñador. Los hijos de Megan recibieron un auto, un U1, ni siquiera un auto de inicio, solo un SUV brillante con un lazo como si estuviéramos en un comercial. Ahí fue cuando dejé de ayudarlos financieramente. Se sentía innecesario. Pero no dije nada. Lo dejé pasar hasta el accidente de Leila y la llamada que hice desde esa habitación de hospital, hasta que les pedí ayuda y dijeron que no y no solo no, hicieron que pareciera que yo era el problema, como si estuviera siendo impulsiva, como si elegir la cirugía más segura, la que tiene la tasa de éxito real, fuera algún capricho financiero salvaje que había inventado entre siestas por el trauma y papeleo. Salí de esa llamada dándome cuenta de algo que debería haber visto hace años, no ayudaron porque no les importaba. No de la manera en que la gente finge importarle, no de la manera en que se supone que las familias deben hacerlo. Ayudaron cuando les hacía sentir bien, cuando podían ser vistos haciéndolo, cuando Megan publicaba un agradecimiento en línea con emojis brillantes. ¿Pero yo? Era demasiado autosuficiente, demasiado tranquila, demasiado reacia a rogar. ¿Hila? Ella nunca fue realmente suya, en sus ojos. No como los hijos de Megan, no como querían que se viera su legado. ¿Pero sabes qué? Hila no necesita su legado. Ella tiene el suyo propio, y ellos no están en él. Creo que la peor parte ni siquiera fue el segundo no. Fue lo que vino después, ese silencio sepulcral mientras mi mamá decía, lo siento, cariño, de verdad que lo siento, pero no nos sentimos cómodos atando nuestro nombre a algo así. Algo así significaba salvar a su nieta. No grité. No tiré mi teléfono. Simplemente me senté allí mirando al frente como si tal vez pudiera hacer que el dinero existiera. No recuerdo cuánto tiempo permanecí congelada así, pero en algún momento dejé de respirar a través del dolor y comencé a respirar a través de la rabia. Había hecho todo bien. Trabajé, ahorré, los ayudé cuando lo necesitaban. No pedí nada, y cuando pedí una cosa, solo una firma, de repente no pudieron correr un riesgo. Pero podían llevar a 3 niños a un resort todo incluido donde las toallas probablemente tenían sus propios mayordomos.
Bien. ¿Querían que fuera la hija tranquila y capaz, la que no arma un escándalo? No hoy. Esa tarde, abrí mi teléfono, me desplacé más allá de cada número que compartía mi ADN y comencé a llamar a todos los demás. Comenzó con la mamá de la amiga de Leila del club de teatro. Charlamos una vez en el intermedio. Ni siquiera sabía si me recordaba. Llamé de todos modos. Hola, soy Helen, la mamá de Bill. Sí, lamento llamar de la nada. Ella está en el hospital. Ha habido un accidente. Ella va a estar bien, pero necesitamos cirugía, la buena. Es cara. Sé que esto es una locura, pero ¿estarías dispuesta a...? Ni siquiera pude terminar la oración antes de que ella dijera que sí. Y no fue solo ella. Llamé a un maestro jubilado que no había visto en años. Se ofreció a enviar lo que pudiera de su pensión. Un tipo con el que trabajé hace 10 años me envió $300 con una nota que simplemente decía, para Hila. No te preocupes por eso. El profesor de violín de Hila compartió la situación en un chat grupal privado. Una mujer que nunca había conocido se presentó en el hospital con bocadillos, cepillos de dientes y un billete de $50 doblado en una tarjeta de condolencias. La gente salió de debajo de las piedras. No familia, no la gente que me crió, solo todos los demás. Y no fue acogedor. No fue cálido y difuso. Fue humillante. Lloré en el baño del hospital después de la quinta llamada, no por el dinero, porque estas no eran personas que me debían nada. No eran personas por las que me había sacrificado, cubierto facturas o ayudado durante sus divorcios. Estos eran extraños, y estaban haciendo más por Hila en una tarde de lo que mis propios padres habían hecho en 18 años. ¿Y esa humillación? Se convirtió en combustible. Cada llamada fue una rebelión. Cada pregunta incómoda, cada respiración avergonzada. Fue desafío. ¿Querían que desapareciera en silencio? No iba a ir a ninguna parte. Comencé a mantener una hoja de cálculo, mitad para rastrear lo que iba a pagar, mitad para evitar que me desmoronara. Cada nombre era un pequeño dedo medio para las personas que dijeron que no. Luego se abrió la puerta y la mejor amiga de Hila entró con su mamá. Su mamá no dijo una palabra, simplemente me entregó una tarjeta de crédito y dijo, límite de $20.000. Usa lo que necesites. Empecé a temblar. Traté de devolverla, balbuceando algo sobre los intereses y los calendarios de pago y los límites morales. Él me interrumpió. Eres una buena mamá, dijo. Deja que la gente sea buena contigo. Ni siquiera sabía cómo procesar eso, pero no se equivocaba. La cirugía se pagó, en su totalidad, a tiempo, en efectivo. Firmé los formularios de consentimiento con una pluma prestada y una mano temblorosa. Hila entró en cirugía con el mejor equipo, las mejores probabilidades y la mejor oportunidad. Y todavía ni una palabra de mis padres, excepto, por supuesto, cuando descubrieron que la gente estaba hablando. Porque, ya ves, algunas de las personas a las que llamé conocían a mis padres. Habían visto las fotos de Facebook, el crucero, los trajes a juego, la mejora de la suite de lujo. Y cuando se corrió la voz de que esas mismas personas se negaron a ayudar a su nieta a obtener una cirugía que le salvaría la vida. Digamos que los susurros se hicieron fuertes. No, no publiqué nada, pero alguien lo hizo. No sé quién. Tal vez la amiga de Hila, tal vez un vecino, tal vez la misma Karma. Todo lo que sé es que 3 días después, mi mamá me llamó 6 veces seguidas. Sin correo de voz, solo anillos interminables. Mi papá envió un mensaje de texto, llámanos inmediatamente. No los dejé estofarse en él. Déjalos sudar. Tenía cosas más importantes en las que concentrarme, como mantener a Hila viva y erguida. Y ahí es cuando llegó la otra llamada. No de un padre, no de un amigo, de un abogado. Una voz que no había escuchado en años. Amigable, familiar. Hola, Helen, soy Greg, el abogado de Margaret. Escuché sobre Hila. Lo siento mucho, pero ¿puedo preguntarte algo? Yo dije, claro, preparándome. ¿Alguna vez tu hija tuvo acceso a su herencia? Parpadeé. ¿Qué herencia? Hubo una larga pausa por su parte. Entonces,
Ahí es cuando supe que algo andaba muy, muy mal. Aún no lo sabía, pero esa llamada fue la grieta que lo abrió todo, y lo que encontré debajo me hizo darme cuenta de que mis padres no solo me habían fallado, habían traicionado a mi hija de la peor manera imaginable. 2 semanas después de la cirugía, estaba parada al otro lado de la calle de la casa de mis padres, sosteniendo el sobre que arruinaría su semana y tal vez sus vidas. Era temprano en la noche. El sol estaba lo suficientemente bajo como para cegarme a través del parabrisas, pero no bajé la visera. Me gustó el escozor en mis ojos, me impidió pensar demasiado o tal vez solo me distrajo de la náusea leve que se había instalado permanentemente en mi intestino desde la llamada con Greg. Debían regresar de su crucero ese día, una escapada costera refinada de 11 días con servicio de mayordomo y degustaciones de vino al atardecer. Rastreé el vuelo de regreso como si fuera un lanzamiento de la NASA. Hila se sentó a mi lado en el asiento del pasajero, con las piernas aún apoyadas, los auriculares puestos, desplazando algo sin sentido. Ella no hizo preguntas. Ella sabía por qué estábamos allí. No quiero hablar con ellos, dijo. No tendrás que hacerlo, respondí. Ella asintió, luego murmuró, bien, y volvió a lo que sea que estuviera mirando. 10 minutos después, su auto se detuvo. Mi madre salió con un vestido blanco de resort que fluía, el tipo de cosa que grita, vacaciono mejor que tú. Mi papá lo siguió, sacando una maleta que probablemente costó más que nuestra nevera. Ninguno de los dos nos vio hasta que abrí mi puerta. Mi mamá se congeló. Caminé al otro lado de la calle con el sobre en la mano, los tacones crujiendo en su perfecto camino de grava. ¿Qué es esto?, preguntó, ya cautelosa. Sonreí, pero no era el tipo que llegaba a mis ojos. Han sido notificados. Ella miró fijamente. Mi papá, que había estado jugando con la cerradura del maletero, levantó la vista. Sus ojos se dirigieron al sobre. Estás bromeando, dijo, pero su voz se quebró a la mitad de la frase. No dije nada más, simplemente me di la vuelta y regresé al auto. Detrás de mí, escuché a mi madre gritar mi nombre. Mi papá dijo algo, también. Creo que fue, espera. No tienes que hacer esto. Pero lo hice. Tuve que hacerlo. La primera llamada telefónica con Greg se reprodujo en mi mente como un correo de voz del infierno. ¿Qué quieres decir con que Leila no recibió la herencia?, había preguntado, como si acabara de decirle que el sol había dejado de funcionar. Quiero decir, dije, mis padres lo consiguieron todo, la casa, las acciones, la colección de monedas antiguas que a nadie le gustaba, pero la abuela juró que valdría algo. Greg se quedó en silencio por un momento. Ellen, eso no tiene sentido. Margaret se lo dejó todo a Hila. Lo sé, yo escribí el testamento. Me senté allí agarrando mi teléfono como si pudiera convertirse en ceniza. ¿Yo? ¿Qué? Finalmente dije. Todo estaba en un fideicomiso. Sus padres eran solo fideicomisarios. Se suponía que se liberaría a Hila cuando cumpliera 18 años. Ella cumplió 18 años hace 2 meses. Greg maldijo en voz baja. Nunca notificaron al banco, nunca presentaron el papeleo de transferencia, nada. Así que simplemente se lo quedaron. Sí, dijo. Eso no solo es poco ético, es robo. Ella es una adulta legal. Ese dinero nunca fue suyo. Y ahí es cuando la imagen finalmente se enfocó. Todo ello. Los viajes, la nueva remodelación de la cocina, la forma en que de repente dejaron de necesitar ayuda con la hipoteca, la forma en que comenzaron a mimar a los hijos de mi hermana como si fueran la realeza. No solo no ayudaron a Hila, usaron su dinero para comprarse una vida mejor y nunca dijeron una palabra. Esa noche le conté todo a Hila. Esperaba lágrimas o rabia o incredulidad. Lo que obtuve fue peor, silencio. Ella escuchó, con los brazos cruzados, la cara en blanco, como si hubiera cortocircuitado su capacidad de sentir algo. Dijeron que me amaban, dijo finalmente, con la voz plana. Todas esas cenas de los domingos, los libros que me dio la abuela, el juego de matemáticas tonto que solía jugar. Lo sé, susurré. Ni siquiera me lo dijeron. Simplemente se lo llevaron. Asentí. No confiaba en mí misma para hablar. Ella miró hacia su regazo, recogió un hilo suelto de su sudadera con capucha.
¿Podemos hacer algo?, preguntó. Sí, dije. Podemos. Llamé a Greg a la mañana siguiente. Él nos guió a través de todo. Habría papeleo, procedimientos, tal vez incluso un juicio. Y la escuchó atentamente. Lo quiero de vuelta, dijo. Lo tendrás, prometió Greg. Y quiero que respondan por ello. Me miró a mí, luego a ella. ¿Estás segura? Una vez que esto comience, no se detendrá. Y la no dudó. Tomaron decisiones, yo también lo haré. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo, llamadas, firmas y sesiones de estrategia. Greg no solo era un buen abogado, era un sabueso con un título en derecho y una venganza. Aparentemente, había adorado a mi abuela. Se metieron con la chica equivocada, me dijo una vez, con los ojos entrecerrados. Me tomó todo lo que tenía para no llorar en ese momento, porque por primera vez en semanas, alguien vio a Ayla como algo más que un problema para ser ignorado. La vio como alguien por quien valía la pena luchar. Y yo también. Especialmente ahora, porque esto no se trataba solo del dinero o incluso de la traición. Se trataba de lo que casi sucedió, lo que podría haber sucedido, porque a mis padres no les importaba decir la verdad, porque valoraban los cruceros de lujo y los derechos de fanfarronear en Instagram por encima de una chica que una vez les hizo las mejores tazas de abuelo del mundo en la escuela primaria. Bueno, ahora conocerán a la mamá más enojada del mundo, y esta vez no estaba pidiendo, iba por todo lo que debían. Varios meses después de que les entregáramos esa carta, finalmente comenzó el juicio civil. Y la no parpadeó. Nunca la había visto tan tranquila. Sus manos estaban firmes, su mandíbula estaba tensa, sus ojos eran lo suficientemente afilados como para cortar el hormigón. Esa sala del tribunal no era intimidante para ella, era una línea de meta. Mientras tanto, mis padres aparecieron con un abogado que parecía que le pagaban por sílaba. Sonrió demasiado y usó frases como legado desproporcionado y capacidad testamentaria cuestionable. Traducción: estaban argumentando que el testamento era injusto, la abuela probablemente estaba confundida e Ayla no tenía nada que hacer siendo la única heredera. Buen intento. Greg, nuestro abogado y amigo de la abuela desde hace mucho tiempo, ni siquiera se inmutó. Tenía registros bancarios, registros de transacciones y el testamento original notariado. Incluso tenía copias fechadas de correos electrónicos que la abuela le había enviado diciendo que Ayla le recordaba a sí misma. Uno de ellos terminaba con: ella es la única que escucha cuando hablo de interés compuesto. Eso solo merece una fortuna. Su abogado cambió de rumbo. Tal vez los padres solo estaban reteniendo el dinero temporalmente, argumentó. Ella acababa de cumplir 18 años. Greg ni siquiera levantó la voz. Simplemente preguntó por qué no habían dicho nada, porque ya habían agotado una parte de los fondos en cruceros y regalos de autos y fines de semana de spa, por qué no había ningún registro de ningún intento de transferir el dinero a Ayla o incluso informarle que existía. El juez pidió silencio 2 veces, una porque mis padres susurraban furiosamente entre sí, y una porque Ayla se rió silenciosamente en voz baja. Luego vino el veredicto. Tenían que devolver hasta el último centavo de lo que era legítimamente de Ayla. El tribunal dictaminó que habían incumplido el deber fiduciario y habían utilizado indebidamente los fondos. No tenían ninguna legitimación legal o moral para quedarse con el dinero. Excepto que, ¿sorprendidos? Ya no lo tenían. Habían gastado una parte sustancial, no la mayor parte, pero sí lo suficiente como para que sus activos actuales no pudieran cubrirlo. El tribunal confiscó todo: la casa, el auto, las cuentas de jubilación, la propiedad de vacaciones, una supuesta colección de arte de la que mi mamá solía presumir, incluso el collar de perlas que una vez dijo que nunca sería lo suficientemente elegante como para heredar. Terminaron en un alquiler estrecho cerca de una autopista, el tipo de lugar donde no abres las ventanas si quieres dormir toda la noche. La familia extendida cortó el contacto. Los amigos se hicieron fantasmas. Todavía no se habían disculpado. Han arruinado a la familia, según le dijo mi mamá a un vecino que le preguntó por qué estaban vendiendo sus muebles en Facebook Marketplace. Y la se quedó callada después, no celebrando, solo clara, resuelta. No solo robaron dinero, dijo una noche, mirando a la pared como si también la hubiera traicionado. Arriesgaron mi vida, y todavía actúan como si yo fuera la que debería superarlo. No discutí.
Ella tenía razón. Una semana después, le dijo a Greg que siguiera adelante con los cargos penales. Él asintió una vez. No es un camino fácil. Ya he recorrido otros más difíciles, respondió Hila. El caso penal se movió más rápido de lo que esperaba, tal vez porque los medios de comunicación lo recogieron después de que alguien filtró parte del resumen del caso civil, tal vez porque al fiscal de distrito realmente le importaba, o tal vez porque la justicia estaba teniendo una buena semana. Su nuevo abogado fue cortado de la misma tela, ruidoso, caro y cada vez más desesperado, y me hizo preguntarme de dónde habían sacado el dinero para pagarlo. Culparon a la abuela, al sistema, al banco, al estrés de la jubilación. Incluso intentaron el argumento de pensamos que lo desperdiciaría, lo que le valió una visible mirada de fastidio al juez. Fueron declarados culpables, robo financiero, incumplimiento de responsabilidad fiduciaria, engaño de heredero ilegal. Debido a su edad y a la naturaleza no violenta del delito, el juez les impuso 1 año de libertad condicional y servicio comunitario. Estarían recogiendo basura y archivando documentos en los edificios de la ciudad en lugar de ver puestas de sol en Santorini. Las fotos circularon en línea, mi madre con un chaleco naranja frunciendo el ceño a una taza de comida rápida desechada como si la hubiera ofendido personalmente, mi padre luciendo perdido con una escoba en la mano. No las compartimos, pero las vimos. Luego Greg volvió a llamar. Me preguntó si estaba sentada. Aparentemente, mis padres habían tratado de mover una parte de los fondos restantes, cuentas ocultas que no habían revelado durante el caso civil, a una plataforma en el extranjero a nombre de mi tía. Un rastro digital los llevó directamente a ellos. Fue descarado y estúpido. Eso es una violación de la orden judicial, dijo Greg. Vamos a presentar una denuncia de nuevo. El segundo caso no fue tan lento. Fraude, recepción, intento de evadir el reembolso. Aparecieron en la corte con la misma ropa que habían usado para su servicio comunitario. Por primera vez, mi madre no habló, mi padre no hizo contacto visual, su abogado no sonrió. El juez los condenó a 1 año de prisión real, sin suspensión de la pena, sin acuerdo de culpabilidad, sin laguna legal. Fueron esposados frente a nosotros y sacados de la sala del tribunal. Nadie se puso de pie, nadie protestó, nadie lloró. No sentí alegría. Sentí justicia. Y algo más silencioso, algo que no había sentido en años, alivio. Y la recibió lo que quedaba de su herencia. No era todo, pero seguía siendo una cantidad que le cambió la vida. Pagó sus facturas médicas, reservó ahorros para la universidad y luego, sin preguntarme, abrió una cuenta de inversión. La llamó The Compound Project, un silencioso guiño a la abuela. Le pregunté si planeaba gastarlo pronto. Ella solo sonrió y dijo, no es para ahora. Es para algo bueno más tarde. Cuando llegó el papeleo final, ella misma lo archivó todo, luego agregó una nota en la carpeta, solo una línea, escrita a mano con tinta oscura, algunas personas no merecen el perdón, solo consecuencias. No agregué nada. Simplemente asentí. ¿Era demasiado lejos o solo lo suficientemente lejos? Tú dime. De cualquier manera, dale a suscribirte, toca la campana y quédate.